Bueno, vamos a tener un debate enseguida con Silvina Birz, ella es secretaria de Educación de La Matanza. Buenas noches, Silvina. ¿Qué tal? Un placer. Es decir, un municipio con 2 millones de habitantes, sería la quinta provincia del país, donde el paro tiene, y toda la cuestión de la educación, un rol clave, ¿no? Sí, exactamente. Y también Gustavo Yay es coordinador de educación de la Universidad SADE, un gran experto también de estos temas. Gracias por venir, Gustavo. No, por favor. Y les presento a uno de los colaboradores que se suma a 50 minutos este año, Matías Di Santi. Matías trabaja ¿Cómo en estás, Chequeado. María? ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, estamos en un impasse en estos días porque claramente después de 2 días de paro docente, lo que vemos es que la gobernadora en los próximos días debería convocar nuevamente la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, y recordemos que la gobernadora Vidal le ofreció un 15% a los docentes sin cláusula gatillo, y los docentes están pidiendo más del 20% con cláusula gatillo en la provincia de Buenos Aires. Claro, vamos a arrancar por lo primero que están discutiendo ahora, que es la paritaria que tiene frenado el inicio de clases. La gobernadora dice 15%, pero los docentes dicen, no, ojo que me estás debiendo de otros años, ¿no? Totalmente. Y vos lo decías recién, la gobernadora fue muy dura con los docentes durante su discurso de inauguración de la legislatura bonaerense. Escuchemos lo que decía Escuchémosla. sobre la paritaria, a ver. Tal cual. Claro que el salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo. No lo hizo durante toda nuestra gestión, con y sin cláusula gatillo. Los salarios docentes y los de todos los trabajadores de la provincia equipararon la inflación en los 2 años. Bien, lo que dice la gobernadora es que no han perdido poder adquisitivo 2016-2017. ¿Eso es cierto? Bueno, lo que dice la gobernadora es falso, María, no es cierto, porque si uno toma 2015-2017, el salario docente de 2016-2017. Sí, no, en realidad, de la diciembre de comparación. 2015 hasta Perdón. el último diciembre de 2017, tenés una pérdida de 4 puntos con respecto a la inflación. Es decir, para que lo entienda la audiencia, perdió poder de compra el salario de un docente, ¿sí? Y eso se ve con la inflación. Lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires es tomar solo 2016-2017, no toman diciembre de 2015, que estuvo la devaluación y ahí hubo mucha inflación en ese mes. Claro, el gobierno arranca el 10 de diciembre. Exactamente, la gobernadora Vial asumió el 10 de diciembre de 2015 y ahí tenemos una pérdida del salario, incluso tomando el argumento oficial de la provincia de Buenos Aires. Bien. Lo que tenemos, por otro lado, es el argumento que da Vidal, que es, bueno, yo quiero discutir salario, pero también quiero discutir calidad educativa. Y en ese sentido, el dato que suelen dar es el ausentismo docente. La provincia de Buenos Aires habla de un 17% de ausentismo docente en las escuelas públicas de la provincia y de un 5% en las escuelas privadas. Es un dato que es correcto, y ahí aparece un debate que es interesante para mencionarlo, o por lo menos es lo que menciona la gobernación bonaerense. Los gremios lo cuestionan este dato, dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que abrir esta información porque no la ha abierto. Claro, que por qué un mismo docente falta en la escuela pública lo que no falta en la escuela privada, ¿no? Exacto. Bien. Y la paritaria, María, es importante esta paritaria, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires tenés el mayor porcentaje de docentes agremiados y al mismo tiempo es la paritaria que están mirando todos los demás gremios estatales para decir, bueno, ¿cómo le va a los docentes de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros queremos tener ese aumento al menos, o es como un fiscalizador Sí, claro, de la es paritaria pública. Bien, entonces arrancamos con el tema del ausentismo, ¿no? ¿Es cierto, Gustavo, que el docente, digamos, la acusación ahí es que hay abusos de lo que es el estatuto docente y que el docente en la escuela pública falta mucho y que esto afecta sensiblemente la calidad de la educación pública? Y en principio los números dicen algo de esto. O sea que efectivamente hay mucho más ausentismo en las escuelas de gestión estatal que en las escuelas de gestión privada. Es cierto que el ausentismo daña mucho la calidad educativa. O sea, en las escuelas de la provincia uno ve mucho esta idea de no vino la maestra, váyanse a su casa. O sea, de días perdidos de clase. Yo creo que no es el tema más grave. O sea, que se pierden clases por otras razones también. Pero que no está mal que María Eugenia Vidal esté intentando tomar algún eje y decir, mira, yo además de salarios quiero discutir esto y quiero empezar a ordenar las cosas. Ella dice 15% y el resto vinculado al un premio por presentismo, y los docentes dicen... Sí, y negociamos en octubre si esto no se cumplió. Claro, porque octubre, claro, que no es cláusula gatillo, sería una cláusula... Embarazo, le embar- dicen, cláusula de embarazo. le dicen. Y A ver, ¿es así, Silvina? Bueno, Ustedes a ver. en La Matanza. Nosotros, las escuelas de Matanza dependen de la provincia de Buenos Aires. Los municipios lo que hacen es acompañar lo que se hace en la provincia, pero algunos datos, digamos, que puedo dar de cuando me tocó estar en la dirección de escuelas.
no es verdad que la pública tenga una diferencia con la privada. O sea, lo que había era una diferencia entre las públicas de gestión estatal y las públicas de gestión privada con subvención tenían el mismo índice de ausentismo que en ese momento por enfermedad, que era el dato al que podíamos alcanzar, llegaba al 11%, no al 17%. Y es muy difícil tener rápidamente los datos de otros tipos de licencia que se contemplan, con lo cual yo tengo la duda o me gustaría ver los datos, pero sí me parece importante marcar que en esa época, que fueron 9 meses, pero la tasa de ausentismo en privada con subsidio era igual a la de pública de gestión estatal. Y por otro lado, respecto al tema del ausentismo, a mí lo que me parece es que yo creo que está bien dar el debate, me parece interesante, me parece un tema que hay que trabajar, pero creo que hay que hacerlo separadamente. Una cosa es garantizar un salario que se ajusta por inflación, o sea, que no pierda poder adquisitivo, y ese es un tema. Y una vez cerrado ese tema, uno puede discutir el tema del ausentismo docente y empezar a trabajar y ver cómo se mejora. Pero, además del 15%, es un 15% en 3 cuotas. No es un 15% en marzo, con lo cual, en el total de la masa salarial anual, el aumento es del 10%. Y no hay ninguna consultora privada que esté indicando que la inflación va a ser del 15%. Por eso se pide la cláusula gatillo. Entonces, a mí lo que me parece es que valdría la pena, dar el debate, pero una vez que los salarios docentes, que en provincia son salarios muy justos. 13.000 pesos es el salario inicial, ¿no? 13.000 pesos es el 3% de los maestros. ¿Cómo? Lo gana el 3%. No, está bien, pero a ver, porque yo te para doy un maestro un salario que recién empieza con un turno simple, la mayoría tienen igual, digamos que el salario esté basado en 2 turnos, es una maestra que tiene un grado a la mañana y otro grado a la tarde. Y después tiene que corregir y tiene que evaluar. Y esa maestra con 25 años de antigüedad gana 24.000, 8 horas por día. Está bien. Entonces, sí, esta paritaria, digamos, a Scioli le hacían, de aquellos, le han hecho paro, ¿no? El año pasado hubo 17 días de paro. Así es. Que una cosa es el ausentismo y al ausentismo se suman los días de paro para pérdida de clase. Y a mí ahí me parece que hay un tema que también hay que discutir, es que la pregunta es, ¿quiénes son los responsables? Porque hay por lo menos 2 partes sentadas a la mesa paritaria. Entonces, esto de demonizar a los docentes, decir, los docentes paran, pero el gobierno hace una oferta maravillosa y bueno, empecemos a debatirlo como más justicia, me parece. El problema es cuánto nos queremos entrar en esta discusión y cuánto vamos a entrar en el tema de los chicos en la escuela. Yo tengo la sensación que la sociedad necesita que hablemos de los chicos en la escuela, de lo que aprenden, de lo que no aprenden, de cómo se trabaja. Entonces, creo que esta cosa de que todos los años hablamos solamente de cuánto ganan los docentes, cuánto es el porcentaje, si uno más, uno menos, porque la verdad que este año no es tanta la distancia, digamos, entre la oferta estatal y el reclamo de los gremios. Gustavo, digamos. ¿y cómo se puede evitar eso? Porque todos los años vuelve a aparecer el tema del aumento. Yo creo que hay que ir como en Chile a fórmulas fijas, o sea, decir, como tenemos el aumento de los jubilados, mira, esta es la fórmula, se calcula de esta manera, y todos los años aumentamos de esta manera y de esta manera. Una fórmula, claro. Con indicadores fijos, claro. El aumento por medio de los salarios en blanco, digamos, tomar alguna de estas cuestiones y avanzar sobre esa vía. Eso simplificaría muchísimo. Y dejarnos de hinchar con hablar todo el tiempo de si es 15, 17, 16 o 16 Ahora, y medio, con relación a y hablar de los chicos en la escuela. Con relación a la calidad, quiero compartir con ustedes un tramo que a mí me impactó del discurso de la gobernadora, donde habla que el peor rendimiento es en las escuelas de los barrios más pobres. Escuchemos a la gobernadora. Bien, tengo acá la frase de la gobernadora. Lo que ella dice es que lo peor que pasa, la mitad de los chicos que empieza la secundaria pública no la termina. Y después dice, en una escuela pública secundaria pobre, los resultados son peores. Bueno, yo puedo empezar a decir, acá me parece que hay un tema de estudiemos, porque no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Las pruebas PISA, cuando controlan la variable socioeconómica, muestran que el valor agregado de la escuela
es igual en la escuela pública de gestión estatal que en la escuela privada que atiende a los cuartiles de ingresos más altos. Entonces, traigamos datos, porque si no, y además es muy injusto, realmente muy injusto, con las directoras, los docentes que se esmeran, que van a, digamos, asentamientos, villas de emergencia, que se esmeran todos los días con esos chicos y que, bueno, sí, no tienen libros, por ejemplo. Para mí el Estado debería, como cosa básica, y esto sí lo hacemos en Matanza, entregarle a todos los chicos los libros de práctica de lenguaje, matemática, inglés, etcétera. ¿Por qué? Porque todos dicen, tenemos falencias en el aprendizaje de la lectura. Los chicos no comprenden textos complejos. ¿Cómo van a comprender textos complejos sin los textos complejos? Si viene bueno, entonces, el maestro solo no alcanza. así como decimos que hubo pérdida de poder adquisitivo del salario docente de la provincia de Buenos Aires, los datos que da la gobernadora, si uno los chequea, son datos de las pruebas a aprender. Y efectivamente, bueno, a mismo nivel socioeconómico, tenés un menor rendimiento de los chicos en escuelas yo la públicas. escuché a Elena Duro en el 2016 en un programa en la televisión pública y dijo que controlada la variable socioeconómica el rendimiento era similar. Pero la me puedo mitad de los equivocar, chicos- pero en PISA, Sí. las pruebas PISA, Pero- te traigo el dato, Sí. muestran que controlado el nivel socioeconómico el rendimiento es similar. Pero a ver, la mitad de los chicos que empiezan el secundario no lo termina. Esto es promediando privada y estatal. Y el Estatal es peor. 68% de los que la termina no puede resolver operaciones de matemática. Y el 54% tiene dificultades para comprender textos de los que terminan el secundario. Esto en las escuelas de gestión estatal es peor, no es 50, es más de 50 los chicos que no terminan la escuela. O sea, es peor. Exacto, por eso cuando uno mira el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, están entrando más chicos de escuelas de gestión privada que de escuelas de gestión estatal, digamos, ¿no? Y es cierto que los pibes no entienden estas cosas. Uno debería mirar también la primaria, porque si llegan hacia la secundaria, algo pasó antes, digamos. Un chico no puede leer, no puede resolver un problema de matemática, quiere decir que algo en la primaria pasó para que llegue de esta manera a la secundaria. Ahora, ¿cuándo hablamos de esto? Si nos la pasamos hablando de los paros del 15, el 16, el 17. Yo creo que en algún momento tenemos que correr esa discusión, ordenarla y hablar de lo que tenemos que hablar. Pero también hay algo que la gobernadora parece plantear, que hay responsabilidad de los gremios en estos resultados, ¿no? O sea, la pelea está planteada de tal manera donde no se plantea que el gremio es parte de la solución. O sea, como si la política educativa tuviese que ver con debilitar a los gremios. De hecho, ellos dijeron, durante 12 años los gremios manejaron la política educativa y terminamos con esto. ¿Eso es así? No, yo no creo que sea tan así. O sea, yo creo que uno les puede echar algo de razón, pero yo creo que acá tiene que entrar la sociedad civil a jugar, tenemos que armar otro modo de discutir la política educativa, pero nadie puede jugar esta cosa y yo no tengo nada que ver. Todo tenemos que ver, esto pasó en la Argentina, los problemas educativos que tenemos son de todos, en algún momento hay que meter a la sociedad adentro. Los Ahora, padres ¿esto tienen que solo jugar. empeora con el correr de los años? Y la verdad es que no mejora. O sea, la verdad que estamos peor. O sea, que si uno mira las pruebas PISA, uno mira las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Educación, nosotros no hemos mejorado en relación al 2001, por ejemplo. Y es cierto que la cuestión socioeconómica influye muchísimo en los resultados, es cierto que un pibe más pobre aprende menos, pero digo, nadie puede correrse y decir la culpa es de ustedes. La verdad que la culpa es de todos, hay que poner a trabajar y resolver estos problemas. No, claro. Yo pues, el otro día entrevistaba a una maestra de Villa Jardín, que es una escuela ahí en Lanús, a 3 cuadras de Riachuelo, que tienen... Y ella contaba que la primera hora de clases de 8 a 9, hasta que no les llega el desayuno, Exacto. ella no les da clases porque se dio cuenta que, como tienen hambre, el rendimiento que pueden dar esa primera hora, entonces ella espera que les sirvan el desayuno para poder empezar a trabajar. Es difícil exigirle a esa escuela el rendimiento que vos le planteás a, qué sé yo, Pero a una además- escuela pública de un Pero hay que barrio. hacerlo. Pero además, Pero hay que en exigir. términos... Sí, Porque claro. si no hay les que- estás enbromando la vida. No, Entonces, hay que tenés hacerlo exigir porque como a para que todos. la escuela funcione como Exactamente. equiparador de oportunidades. Pero para eso se necesita un Estado muy presente que defina políticas educativas inteligentes. Una política básica educativa inteligente es llevar la escuela a jornada completa. O sea, a ver, países vecinos ya tienen jornada completa. Es muy difícil aprender a programar, aprender inglés, aprender a convivir, aprender a pensar si no tenemos jornada completa. Entonces tampoco nos engañemos, y el problema para mí es, definamos buenas políticas educativas, convirtámoslas en políticas de Estado y dejemos de culpar a los docentes que a veces no tienen ni las suficientes horas de clase, ni los libros necesarios. Obviamente también tienen una responsabilidad importante, pero
a ver, el Estado es el que define las políticas. Entonces, si vos, no sé, o sea, no tenés los libros, desmantelás Conectar Igualdad, los chicos tampoco ahora tienen tecnología para su casa, bueno, vamos a estar en problemas. Y respecto de que la calidad baja, yo quisiera hacer técnicamente digamos, no decir que la calidad, no que estamos bien porque estamos mal, pero sí mirar las pruebas, los resultados de las pruebas pegado a la tasa de escolarización. Por ejemplo, hay un país del sudeste asiático que en las pruebas PISA sacó puntajes más altos que Inglaterra, que Estados Unidos y que un montón de países. Pero ¿qué pasa? La tasa de escolarización secundaria es mucho más baja que en los países. O sea, solo van a la escuela unos pocos. La mitad. Entonces, claro, sí, vos tenés resultados. Argentina Entonces, tiene una tasa de escolarización alta. Exacto. Muy Y alta. la subió a partir del 2006, que se sancionó la Ley Nacional de Educación. Entonces, cuando vos comparás, bueno, la siguió subiendo, sí, radicalmente. Sí, muy y poco. nosotros estamos entre los 32 países con tasa de escolarización secundaria más alta. Ahora, igual tenemos problemas, no Claro, porque, quiero... o sea, van al Claro, secundario, pero el después secundario desertan o salen con muy Exacto. poca herramienta. La otra cosa que a mí, perdón, Matías, me despierta curiosidad. Los países en el resto del mundo, una de las cosas que Macri marcó en su discurso también es el que no quieren ser evaluados los docentes, pero que sobre todo esta resistencia a que se publiquen por escuela los resultados. ¿Eso es deseable o no es deseable? Que la comunidad sepa el rendimiento de los pies de cada escuela individual. Yo creo que no es la prioridad. La prioridad es que la sepan el director y los maestros y trabajar con el equipo de la escuela la mejor. Porque puede ser contraproducente. Y me publicar parece datos que por escuela. exponerlos a la sociedad, cuando vos no le diste a ellos los resultados para que trabajen y mejoren, entonces yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fuerte con directores y docentes, hay que darles datos para que ellos puedan trabajar en que los pibes aprendan mejor y más, y después le podrías dar los datos a la sociedad, pero yo no creo que eso sea una prioridad. Te armaría como un ranking de las Exactamente, y escuelas. me parece que eso te daría, eso no es una prioridad. O sea, Se yo puede creo que estigmatizar, poner a las escuelas atrás de los resultados te puede servir, pero te puede servir si antes trabajaste con los directores y con los maestros sobre la mejora, si no, no te va a servir demasiado, ¿no? A ver, yo quiero enfatizar y decir que es una barbaridad. ¿Por qué? Primero, porque vos tenés que cambiar la Ley Nacional de Educación, que en el Que lo artículo prohíbe. 97 prohíbe explícitamente esto. Entonces, lo primero que hay que decir es, hay que cambiar una El ley. presidente pidió eso en el Congreso. Bueno, pidió que modifiquen la ley. segundo, y más importante, cuando vos publicás ese ranking, lo que estás haciendo es mirar un árbol y definir cómo es una selva a través de un pedacito. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés que controlar para poder ver cuánto agrega de valor una escuela el nivel socioeconómico de los chicos, la infraestructura de la escuela, la capacidad de esa escuela de tener herramientas didácticas, etc. Entonces, publicar solo los datos sueltos lo que te va a decir es que las escuelas pobres son peor que las ricas, que es lo que están diciendo y no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en donde hace 10 años gobierna, es la ciudad, también en las pruebas PISA, más desigual de toda América Latina. La ciudad de Buenos Aires en sí, entre el primero y el cuarto cuartil de ingreso, tiene más desigualdad que toda la Argentina comparada entre Claro. sí. El tema es, perdona, porque ya nos tenemos que ir cerrando, pero es también cierto que lo que aumenta mucho es la matrícula de la escuela privada, ¿no? Sí, o sea, sí. como el Totalmente. La provincia de Buenos Aires es el gran ejemplo del aumento de la matrícula de la educación privada. con subsidio estatal, que es como una paradoja, porque finalmente el Estado subsidia estas escuelas, ¿no? Sí, es cierto que la gente va a buscar una salida y el Estado no las puede abandonar tampoco, digamos, porque la verdad que la gente que está yendo a las privadas es la que antes iba a las escuelas estatales. Yo creo que no está mal mirar a las escuelas a partir de los resultados de evaluación, creo que hay que ver qué mirás, tenés que mirar a cada escuela contra sí misma. O sea, Claro. y la No, apuesta tiene que tenemos que- ser, vamos a mejorar y todo tenemos que estar mejor que como estuvimos en la última medición, ¿no? Pero a mí me da la sensación que hay que trabajar sobre la calidad con buenos resultados, pero fundamentalmente con los directores y con los docentes. Bueno, gracias a todos No, por gracias. haber estado esta noche aquí. Quédense que ya venimos, ya está Calu Rivero con nosotros, vamos a charlar con ella enseguida después del corte.